Continuamos con este curso de compiladores. Como la clase pasada habíamos platicado acerca del análisis semántico, en esta ocasión también vamos a continuar el tema, ya que en la clase anterior solo se dieron algunos temas referente a este, pero para complementar en esta parte vamos a platicar de eso en este video y con ello poder completar lo que es la parte de análisis de nuestro compilador. Como se habló en su momento, el compilador tiene dos fases o dos etapas. Una sería la parte de análisis, que tiene sus tres fases, que son análisis léxico, sintáctico y semántico. Y luego tenemos la parte de ya hablamos del análisis y luego vamos a hablar de la parte donde ya podemos hacer el backend, que en esta parte estaríamos hablando de las fases más complejas del compilador y que esas fases ya no las vamos a tomar en cuenta en el curso. Sí se van a explicar, pero no se va a tomar en cuenta para su compilador. Digamos que ustedes en su proyecto ya solo incluirían hasta esta parte. Acá tenemos que el análisis semántico se divide en dos categorías y tenemos la exactitud del programa y la otra es mejorar la eficiencia. La exactitud del programa es básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer con el compilador, es darle sentido al compilador, es decir, que lo que nosotros estemos agregando dentro de lo que se esté analizando debe tener un sentido conforme al contexto en el cual se esté realizando este compilador, que de hecho no es un compilador como tal, sino que es un traductor, como hemos hablado anteriormente. La parte de mejorar la eficiencia tiene que ver con la siguiente fase, que sería nosotros poderlo dejar en una parte intermedia, como menciona esta fase. El código intermedio lo que hace es podernos trasladar esta parte hacia la optimización de código, que sería la siguiente fase. Cuando nosotros terminamos la parte de análisis, dejamos un archivo, que ese archivo ya está fuera o libre de errores, y este archivo es el que recae sobre la parte del código intermedio. El código intermedio lo que hace es optimizar, o como dice acá, mejorar la eficiencia de todo el código, de tal manera que cuando pase la optimización ya sea más fácil para este poderlo optimizar y dejarlo el código en menos líneas, para poder pasar ya a la última fase, que sería código máquina, y poderlo ya determinar o llegar hacia el código objeto, que es lo que necesitamos al final de todo. Pero estas son las dos categorías que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Como comenté en cierta oportunidad, cuando nosotros hablamos de análisis semántico, no precisamente tenemos una herramienta como tal que nos haga análisis semántico, pero las herramientas que ustedes están utilizando o herramientas que hay para hacer este tipo de análisis, como por ejemplo el análisis léxico y el sintáctico, ya realizan el análisis semántico. En este caso ustedes no tendrían que hacer mayor cosa más que darle la lógica, como hemos venido aprendiendo en el curso. Por eso es que yo me dedico básicamente en este curso a explicarles la lógica del compilador, no explicarles la programación como tal, porque la lógica cada quien la puede hacer de la manera que le entienda, de la manera que se le haga más fácil poderlo interpretar. Por tal motivo, cada quien puede utilizar una herramienta diferente para poder hacer el compilador, y no necesariamente se tiene que utilizar una única herramienta para hacerlo. Entonces, lo que se va a explicar en esta clase posiblemente ustedes ya lo tengan implementado en su compilador o en los análisis que están realizando, dado a que
Estas herramientas ya realizan la parte semántica o ayudan a que nosotros ya solo agreguemos algunas partes para poder hacer la parte semántica. Ya lo demás que ustedes van a realizar ya sería la lógica que ustedes le van a agregar con programación a su compilador para poder realizar ya el análisis que se está requiriendo, en este caso el semántico. Vamos a hablar de la traducción dirigida por sintaxis. La traducción dirigida por sintaxis, esta tiene que ver con las etapas anteriores, no precisamente con la parte de análisis sintáctico, sino que este ya viene del análisis sintáctico y se incorpora al análisis semántico, pero nos vamos a dirigir por la sintaxis y ya vamos a ver por qué. La traducción dirigida por la sintaxis la podemos abreviar como un TDS. El TDS es un tipo de mecanismo que lo que permite hacer es traducir el lenguaje utilizando la gramática libre de contexto como guía. Nosotros anteriormente habíamos hecho una gramática libre de contexto, que es donde agregamos el lenguaje que vamos a utilizar y cuál va a ser la estructura que va a tener ese lenguaje. Esa gramática que nosotros ya definimos anteriormente es la que va a utilizar el TDS para poder hacer su trabajo. Y ya vamos a ver de qué manera lo va a hacer. Esto me interesa que usted me entienda qué es lo que hace la gramática dirigida por sintaxis o la traducción dirigida por sintaxis, qué es lo que hace o para qué se utiliza. Y como les digo, posiblemente esto ya esté implementado en su análisis y ustedes solo tengan que agregar la parte lógica de cómo se hace el análisis semántico, pero me interesa que usted sepa cómo se hace esto manualmente, para que si usted tendría que hacer a mano toda esta parte desde principio a fin, usted sepa cuáles son los pasos que se tienen que hacer y a qué se refiere el TDS. Los TDS son un mecanismo útil para realizar el chequeo de tipos. El chequeo de tipos es una de las partes fundamentales que se tienen que hacer en la parte del análisis semántico. El chequeo de tipos se refiere a, como se habló en la clase anterior, que los tipos tengan una compatibilidad y que no sean incompatibles entre ellos. Si estamos hablando de variables de tipo carácter, las variables que se van a utilizar para hacer operaciones con ellas tienen que ser del mismo tipo. No puedo utilizar tipos de variables diferentes. A esto se refiere el chequeo de tipos. Y la generación de la representación intermedia, que esta ya sería la última parte que nosotros ya terminaríamos. La fase de análisis semántico, generaríamos un archivo el cual serviría como entrada para la generación de código intermedio y este a su vez pueda transformar el código para pasar a la etapa de optimización de código. Un TDS consiste en una gramática a la cual se le agregan atributos a los símbolos no terminales. Lo único que vamos a hacer acá es agregarle los atributos. Los atributos pueden ser los valores, que es lo más común. Puede ser de cualquier forma un valor, puede ser el tipo, como hemos hablado anteriormente, puede ser un nombre, pero lo más común que se utiliza en los TDS son los valores. Existen varios tipos de TDS dependiendo de la forma en cómo se cargan esos atributos y cómo son usados los valores de dichos atributos. Hay algunos tipos de TDS, no son demasiados los tipos, pero los que se van a mencionar acá son los que nosotros podemos utilizar para la generación de nuestro análisis semántico. Tenemos el DDS. El DDS es un complemento o es un tipo de TDS. Un DDS significa definición dirigida por la sintaxis. Es una definición que es lo que nosotros vamos a dar a entender con ese TDS. Carga los valores, como hablamos anteriormente, valores de los atributos asociados o asociando reglas semánticas a las producciones de la gramática. Y tenemos acá, vemos que tenemos una producción. Esa producción es igual a una expresión, que la expresión va a ser igual a una expresión más un terminal. Luego tenemos la regla semántica, sería de la siguiente manera. A la par de la E tenemos un punto y tenemos la palabra code. Esa palabra code es el atributo que le estamos agregando a nuestra expresión.
va a ser igual a una expresión y esta expresión también va a tener un atributo que va a ser un código. O puede ser un terminal que también va a tener su código. Al final vamos a tener el signo más. Lo que estamos tratando de hacer acá es optimizar ya el código o dejarlo de tal manera que cuando pase al código intermedio, este pueda ser interpretado de una mejor forma. Por eso es que al final estamos dejando los símbolos. El DDS, lo que hacemos es que utiliza una gramática y a esta gramática le agrega atributos para convertir esos atributos y esa gramática en las reglas semánticas, las que vamos a utilizar para poder darle sentido a nuestro código o a lo que estamos analizando. Los atributos están asociados a símbolos de la gramática. Como sabemos, cada parte del lenguaje que nosotros agregamos en la gramática forma o le llamamos símbolo, tal y como lo tenemos acá. Las reglas están asociadas a producciones, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior. Tenemos la producción y de la producción sale la regla semántica. La regla semántica lo único que tiene son atributos que nosotros agregamos a cada símbolo que pertenece a la gramática. Y acá tenemos una pequeña explicación. Si X es un símbolo y A un atributo, se define X.A. tal y como lo vimos anteriormente. Teníamos la E era un símbolo, tenemos el punto y luego teníamos la palabra code, tal y como aparece acá, X.A, como el valor del atributo A en un nodo X del árbol del análisis sintáctico. ¿De dónde vamos a obtener esto? Esto lo vamos a obtener de las reglas que nosotros construimos en el análisis sintáctico. Luego de construida la regla, ¿qué es lo que continúa? Lo que sigue es realizar el árbol de derivación. Este árbol de derivación también nos sirve en la parte de análisis semántico. Nosotros también creamos el arbolito, pero en esta ocasión el árbol ya lleva sus atributos. Y esos atributos, por lo general, como les comento, si estamos hablando de un DDS, el DDS lo que va a hacer es agregarle valores a dichos atributos. ¿Qué tipo de valores podemos encontrar dentro de un DDS? Podemos encontrar números, tipos estructurados, háblase de estructurados como pilas, colas, árboles, podemos hablar también de vectores, matrices, etc. Tenemos referencias a la tabla de símbolos. Las referencias a la tabla de símbolos, hablamos en su momento que cada una de las partes de la tabla de símbolos tiene un número, el cual hace referencia a esa parte específica del símbolo en la tabla. Además de eso, para llegar a una parte específica de la tabla de símbolos podemos utilizar los punteros. O también podríamos utilizar esos índices, los cuales son los números únicos para cada parte de los símbolos de la tabla. También podemos tener atributos de tipo string que pueden representar secuencias largas de código generadas por los DDS. Sabemos que es un string, sabemos para qué se utilizan los strings. De esa misma forma se utilizan acá en los DDS. Este código puede ser el código intermedio usado por el compilador. Cuando nosotros ya tenemos el análisis realizado, lo que se hace es que a cada una de las partes de la tabla de símbolos se le puede generar un string. Ese string va a tener todos los cambios que ha sufrido una parte o un símbolo en la tabla de símbolos, valga la redundancia, va a tener todos esos pasos o todas esas etapas que ha sufrido ese símbolo y se va a adherir a un string o se va a guardar dentro de un string. Eso es lo que puede contener la tabla de símbolos al final de todo. Luego tenemos tenemos tipos de atributos. Entre los tipos de atributos tenemos dos, tenemos los sintetizados y tenemos los heredados. Cuando nosotros creamos el árbol y el recorrido del árbol lo podemos hacer de estas dos formas, ya sea utilizando atributos sintetizados o utilizando atributos heredados. Eso ya queda a criterio del programador o de la persona que esté haciendo el compilador. Si él entiende más a un recorrido utilizando
los atributos sintetizados, entonces utiliza este tipo de atributos, si no puede utilizar los heredados. Los más utilizados entre estos dos son los heredados, son los que nosotros hemos utilizado muchas veces para poder programar ya sea árboles o cualquier otro tipo de estructura. Tenemos acá que los atributos sintetizados se calculan a partir de los valores de los atributos de los nodos hijos del nodo actual. Entonces acá lo que se hace es que primero reconocemos los atributos de los hijos y esos atributos son los que vamos a reconocer en el nodo padre. Así es como se hace, de los hijos a los padres. Y esto se hace, como les comento, en el árbol de análisis sintáctico, que es de ahí donde sale el análisis, el árbol para el análisis semántico. Luego tenemos los atributos heredados. Estos se calculan a partir de los valores de los atributos del nodo padre. Y luego estos van a los nodos hijos. De acuerdo al padre, así son los hijos. Mientras que en el sintetizado, de acuerdo a los hijos, así son los padres. Como les digo, el más utilizado, el que nosotros hemos trabajado en cierto momento, son los heredados. Entonces, por eso son los más utilizados. Acá tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Tenemos la producción y tenemos la regla semántica. Vamos a ver de qué manera se le puede dar sentido a esto. Estamos ingresando acá la cadena 3 más 5 por 4 y tenemos las producciones o las reglas para saber si esta entrada es correcta o no, o para darle los valores a una producción dentro de esta gramática. Entonces tenemos que L va a ser como mi lenguaje, va a ser igual a una expresión. La primer regla semántica que tengo es que la E va a tener un valor y yo lo voy a representar por medio de print. ¿Qué estoy haciendo? Estoy imprimiendo un valor o estoy imprimiendo una variable que tiene un valor. Luego tenemos que esa expresión puede ser igual a expresión más un terminal o más una expresión que se llame T. Esa expresión va a tener su valor, va a ser igual a la expresión con valor más una variable de tipo T con su valor. Luego tenemos que la expresión también puede ser solo igual a la variable de tipo T o a la expresión que se llame T. Y esta T también va a tener su atributo valor. Luego la T va a ser igual, de acuerdo a la producción que tenemos acá, su regla va a ser igual a T con su valor por F con su valor. Luego tenemos que la T puede ser igual también solo a la F. Tenemos T con su valor igual a F con su valor. F también puede ser igual solo a una expresión dentro de paréntesis. F punto valor va a ser igual a E punto valor. Y por último, la F también puede ser igual a un dígito. F punto valor va a ser igual a dígito punto valor. Y acá tenemos ya la construcción de nuestras, en este caso, producciones. Con nuestras producciones construimos las reglas semánticas. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Agregarle los valores. ¿Qué es lo que estamos creando acá? Estamos creando los DDS. ¿Por qué son DDS? Porque tenemos la definición de la sintaxis que anteriormente se había creado en las producciones. Ahora le estamos dando sentido. Y el sentido que se le da a cada una de estas producciones son los valores. Tal y como expliqué anteriormente, los DDS son simplemente agregar valores a las producciones, tal y como aparece ahí. Entonces tenemos un árbol semántico. Tenemos en la raíz o en la primera entrada tenemos a la L, que anteriormente vimos que era una impresión de una expresión y estaba dentro de paréntesis. Acá ya tenemos el print con un valor, ¿sí? El valor está entre paréntesis y tiene el número 23. Esto tiene como siguiente paso la E con su valor y tenemos un diagonal N, ¿verdad? Luego tenemos la E va a ser igual a una expresión más una T
esa expresión tiene su valor, en este caso es 3, más una t, la t tiene su valor, en este caso es 20. Luego que tenemos la t, va a ser igual al valor 3. Esa t puede ser igual a una f, que igual tiene su valor 3, y luego la f puede ser igual a una constante, que en este caso su valor es 3. El signo más sigue igual hasta el final. Luego tenemos que la t puede ser igual a t por f. T tiene su valor, en este caso es 5, f tiene su valor, en este caso es 4. Si yo multiplico 5 por 4, es el valor que tiene t arriba, que es el valor de 20. La f, t puede ser igual a f con su valor 5, y cada uno de las f's pueden ser igual a una constante, que en este caso es 5. Luego tenemos que el valor de la f es 4 y la constante es 4, tal y como está acá. Entonces 3 más 5 por 4 es igual a 23. Multiplicamos 5 por 4 tal como aparece en la expresión de t. 5 por 4, 20, más los 3 que tiene la e. Estamos diciendo que estamos imprimiendo el valor de 23. Esta es la forma como construimos un árbol de tipo semántico de acuerdo a los valores que se le estén introduciendo. Las reglas semánticas claramente establecen dependencias entre los atributos de los diferentes símbolos. Las dependencias, ¿cómo se establecen? Las dependencias están hablando del orden que nosotros le vamos a dar a cada parte de nuestra gramática. Tal y como nosotros construimos las reglas semánticas, de esa forma se va a estar reproduciendo al final nuestra gramática o nuestras reglas en cuanto a la ejecución del código. El árbol de análisis sintáctico de una gramática que solo tiene atributos sintetizados puede decorarse con una recorrida en postorden, la cual se puede traducir como izquierda, derecha, raíz, tal y como hablamos de los hijos al padre. Izquierda, derecha, hijos, raíz, el padre. Esta corresponde a la recorrida que realiza el parser bottom-up, de abajo hacia arriba, tal y como lo vimos en la clase anterior, a reconocer una cadena. Entonces, muchas veces a nosotros se nos hace más fácil poder hacer un recorrido, dependiendo de qué es lo que queremos hacer, un recorrido de abajo hacia arriba, utilizando el postorden para poder recorrer nuestro árbol en cualquier cadena que vamos a analizar. Los atributos heredados sirven para expresar la dependencia que hay entre una construcción del lenguaje de programación y su contexto. Por eso les digo, este es uno de los más utilizados, porque nosotros sabemos que a través del padre nosotros podemos identificar qué es lo que hereda el hijo. Y como dice acá, en general es más natural utilizar atributos heredados. Es lo más común poder trabajar con los atributos de tipo heredado. Pero como les digo, si ustedes lo trabajan de forma manual y ustedes quieren utilizar los sintetizados porque los entienden mejor, porque el recorrido es más fácil de hacer de acuerdo a su lógica, se puede hacer. Si no, los más utilizados son los atributos de tipo heredados. Tenemos acá la gráfica que es lo que nos da a conocer. Dice que en los heredados tenemos el padre, y del padre le hereda a los hijos todos los atributos. Mientras que en el sintetizado tenemos los hijos, y los hijos están heredándole al padre. Es la forma de cómo se está recorriendo el árbol. Lo hacemos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, tal y como ustedes lo quieran realizar. Luego tenemos el otro tipo. Ya hablamos del DDS, ahora vamos a hablar del EDT. Los EDT se denominan esquemas de traducción. ¿De qué forma yo voy a hacer la traducción? Son una notación complementaria a los DDS. Es algo que le estamos adhiriendo a los DDS. Todo lo visto para DDS puede ser aplicado en esquemas de traducción. Es decir, que lo que creamos anteriormente, ahora le vamos a implementar el EDT. Es una gramática que tiene embebida
embrevida, o sea, ya adherida o incluida fragmentos de programa en las producciones. Ahí nosotros ya vamos a agregar qué es lo que se va a ejecutar en el programa cuando nosotros realicemos esa producción o en este caso acción semántica, tal y como aparece acá. Se le denomina acción semántica. Pueden tener atributos sintetizados y heredados, tal y como se realiza en el DDS. De igual forma se utiliza en el LT. Las acciones semánticas son tratadas como un símbolo terminal más. Una acción semántica es un símbolo terminal, es decir, que yo no puedo sustituir esa regla por otra más, sino que de esa manera se queda y de esa manera se va a ejecutar. No requieren expansión, tal como lo dice arriba, solo requieren ejecución. De la misma forma, en el orden que yo coloque el DDS con el LT, de esa forma lo va a ejecutar el compilador cuando ya vaya por la última fase. La posición de la acción semántica en el cuerpo de la producción determina el orden en el que se realiza la ejecución, que es lo que les acabo de comentar. Por eso tiene mucha importancia el orden que ustedes le vayan a dar, porque de esa manera le estamos dando el sentido a nuestro programa cuando ya se esté haciendo la compilación. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos al lado izquierdo aparecen todas las reglas, pero estas reglas ya tienen la parte del DDS, ya le estamos agregando los atributos, y en la parte derecha ya tenemos nuestro EDT para esa gramática. En este caso, la primera línea, que son los encabezados, tenemos la N, que sería el número, la G, que sería la gramática, la L en este caso sería la parte del lenguaje que estamos agregando de los atributos acá. Seguimos con N, otra vez el número, ET, que sería el EDT que nosotros le estamos agregando para la gramática que vimos anteriormente. Muy bien, en la línea número 1 tenemos D, va a ser igual a TL, donde D va a ser igual a T. Entre las llaves vamos a agregar la L, que esta L va a incluir a la T que vimos anteriormente, pero a esta T ya le vamos a agregar un tipo. La T va a tener un tipo. Si se dan cuenta, el type ya está en código y el int también es código de algún programa. Luego en la línea número 2 tenemos T y tenemos int, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciéndole que a la variable T le estamos agregando un tipo. En este caso, ¿qué tipo le estamos agregando? Le estamos agregando el tipo integer. Integer ya es parte de un lenguaje, de un código, entonces acá ya lo estamos agregando en esta estructura que estamos agregándole a la sintaxis. Luego tenemos T, tiene otro tipo que es real, ¿verdad? Luego tenemos T real, el tipo en el código que estamos utilizando también se llama real, entonces lo dejamos de tal manera. Luego tenemos una L, la L va a ser igual a otra L y también puede ser igual a un identificador. Tenemos la L1, va a ser igual a L.in, donde nosotros le estamos agregando una, en este caso, expresión. Esta expresión va a tener igual a una variable de entrada, tal y como aparece ahí. Variable de entrada es igual a variable de entrada. Y la L2, que lo tenemos como un identificador. Al identificador le vamos a agregar un tipo. Al tipo ya lo estamos dejando en código o en el lenguaje que lo estamos haciendo, y al ID le vamos a agregar de qué manera la vamos a ingresar. La vamos a tomar como una variable de entrada, por eso tenemos entry acá, y luego esa variable va a ser de tipo local, por eso tenemos l.in. Entry e in y el type son palabras de un lenguaje
que ya las tenemos embebidas dentro de las reglas que anteriormente se habían definido. Por último tenemos LID. LID, lo mismo que el anterior, le vamos a agregar un tipo, le vamos a decir que ese ID va a ser una variable de entrada y esa variable de entrada va a ser de tipo local, tal y como aparece acá. Entonces lo que hacemos dentro del EDT, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a agregar código que nosotros vamos a utilizar dentro del lenguaje. Type, integer, real, alt type, entry, int. Todas estas son palabras que utilizamos de forma reservada, palabras reservadas de un lenguaje. Eso es lo que estamos agregando. En la parte izquierda tenemos el DDS y en la parte derecha tenemos el EDT. Luego tenemos la palabra scope. Esto en cierto momento lo hablamos. Yo creo que ustedes ya saben a qué se refiere un scope, pero acá lo vamos a repasar. El scope de una entidad o de una variable o de un ámbito, podríamos decir un scope es un ámbito dentro de un programa. Es el conjunto de lugares en un programa donde el nombre se refiere a dicha entidad y es válido en ese contexto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las variables de tipo global, las variables globales, su scope es en todo el programa, son válidas en todo el programa. Si yo creo una variable o creo una función y dentro de la función creo dos variables, esas dos variables van a ser de tipo local. Su scope solo pertenece a esa función. Yo no puedo utilizar esas variables fuera de ese scope. Entonces el scope es el ámbito, el lugar en donde yo utilizo esas variables. Tenemos una pila semántica. Esta se utiliza también dentro del análisis semántico. Las rutinas semánticas suelen hacer uso de una pila, la pila semántica, que contiene la información semántica asociada a los operandos y a veces a los operadores en forma de registros semánticos. Como hablé anteriormente, ustedes cuando crean las reglas semánticas deben crear el orden exacto que se debe seguir en el momento de ejecutar, tal y como les mencioné hace un momento. Y estos, cuando se está recorriendo todas estas reglas que nosotros creamos semánticas, lo que se está haciendo es agregándose todo esto, más que todo los símbolos que nosotros utilizamos u operadores, y también pueden ser los operandos, operadores y operandos dentro de la pila. La pila sabemos que funciona en que el último que entra es el primero que va a salir, ¿verdad? Tienen la estructura LIFO, último en entrar, primero en salir. Entonces, cuando nosotros creamos las reglas, de esa forma se va llenando la pila, y cuando se va ejecutando de tal manera que lo último que entró es lo primero que se va a estar ejecutando. Esto lo hace internamente la herramienta que ustedes estén utilizando. Acá es solo para que se den cuenta de qué forma trabaja internamente el análisis semántico. Las operaciones que utiliza esta parte, cuando nosotros estamos creando los scopes, se usan de esta forma. Generalmente la tabla de símbolos se implementa como un stack de tablas. Ya vamos a ver a qué se refiere el stack de tablas, con información sobre un scope. Cada tabla corresponde a un determinado scope, tal y como les comento. Creamos una tabla, vemos cuáles son las variables que tiene esa tabla, las agregamos dentro de esa tabla que hace referencia al scope y decimos en qué línea se está utilizando esa variable. Luego, usar un stack facilita entrar a un scope y salir de un scope. Es más fácil poder entender a qué scope pertenece cuando lo tenemos todo en tablas. Ya vamos a ver cómo funciona esta parte. Dentro de las operaciones comunes que tenemos en una tabla de símbolos, hablando de los scopes, tenemos el push scope, que es cuando entramos a un nuevo scope. Por ejemplo, cuando tenemos una llave, estamos iniciando un nuevo scope. Luego tenemos el pop scope, que es cuando salimos
de un scope que anteriormente habíamos estado. Y por ejemplo acá tenemos cuando cerramos la llave, estamos terminando, saliendo de un scope. Insertar un símbolo, agregamos una entrada al scope actual. ¿Sí? Cuando insertamos un símbolo es cuando estamos creando una variable dentro del scope. Buscamos un símbolo, buscamos a qué definición corresponde un nombre. Digamos que estamos analizando un código y ese código tiene una variable A. Yo tengo una variable A local y una variable A global. Entonces vemos en qué parte estamos analizando de código y vamos a ver a qué scope es el que pertenece. De acuerdo a ello hacemos la búsqueda del símbolo. Usando la tabla de símbolos, el objetivo es procesar las porciones de programa que generan un scope, funciones, bloques, clases, etc. Entramos al scope, agregamos las declaraciones de variables a la tabla, que es lo que anteriormente les comenté. Procesamos el elemento que generó el scope, pudiendo encontrar scopes anidados. Pueden haber un scope dentro de otro scope, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y luego salimos del scope. Estos son los pasos que se realizan cuando nosotros estamos utilizando o estamos agregando valores a una función, a un procedimiento, a una clase, etc. Entonces acá tenemos el ejemplo. Tenemos 11 líneas de código. En estas líneas de código, si nos damos cuenta, tenemos varias llaves que se abren y se cierran. Cada llave que se abre y se cierra, estamos hablando de un scope diferente. Un scope diferente para lo que estamos tratando o lo que estamos analizando en el código. Entonces lo primero que hacemos cuando encontramos un trozo de código es colocar el scope inicial. Nuestro scope inicial en este caso es la línea 0. Colocamos scope inicial, creamos nuestra primer parte de la tabla. Esta tabla que está acá pertenece a donde está la x0, pertenece a la línea 0. X es mi variable de tipo entero, que en este caso el tipo de variable no me interesa, solo me interesa el nombre de la variable y me interesa en qué línea está esa variable. En este caso está en la línea 0. Bien, seguimos con la línea 1. En la línea 1 yo encuentro una variable que se llama y. Esa variable y, a la par le coloqué 1, que corresponde a la línea 1. Está en ese scope, en esa parte específica del programa. Luego, la siguiente línea, tenemos que en esa línea encontramos dos variables, encontramos la x y encontramos la y. ¿A qué línea pertenece? A la línea número 2, tal y como aparece ahí. Luego estamos iniciando un scope en la línea número 3, ahí estamos creando nuestro encabezado para la tabla. Y posteriormente en la línea número 4, que es lo que encontramos las variables a y b y las estamos definiendo en la línea número 4. Dentro de ese scope, si se dan cuenta, dentro del scope de esta llave que acabamos de abrir, existen dos scopes más. Esos scopes a cuál pertenecen, al scope anterior, al scope donde está A y B. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente: del scope A yo voy a generar la línea número 5, donde estoy creando una tabla. Dentro de esta línea 5 va a pertenecer la variable que se llama m y que nosotros la estamos reconociendo en la línea número 6. Estamos cerrando el scope y estamos abriendo un scope más en la línea número 8, que también pertenece al scope que anteriormente habíamos creado, que estaba en la línea número 4. Bueno, en este caso en la línea número 3. La línea número 8 pertenece también o está dentro del scope de la línea número 3. Por eso es que tenemos la flecha hacia la 3. Dentro de ese scope, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una variable. Esa variable, ¿en qué línea está? Está en la línea número 9. Y ahí estaríamos cerrando los dos scopes, que ya no tenemos ninguna otra derivación más acá.
Entonces de esta forma estamos creando esta tabla de símbolos de tal manera que nosotros podemos encontrar los scopes o los ámbitos en los cuales se utilizan las variables. Si nos damos cuenta, la línea 0, 1 y 2 están en un scope global porque no todos dependen del scope inicial, es decir, de nuestra línea principal del programa. Mientras que ya las siguientes, háblese de la línea 4, la 6 y la 9, estos están en un scope diferente y tenemos scopes anidados. El scope de la línea 6 con el scope de la línea 9 pertenecen a la línea 4 y estos a su vez solo están en el ámbito al cual pertenecen, empezando de la línea 3 y terminando hasta la línea 11. Mientras que el 0 y el 1 pertenecen al ámbito global. Igual, acá estamos hablando de una función. La función pertenece al ámbito global, pero ya las variables que se utilicen dentro de esa función o para esa función ya pertenecen a ese scope. Por eso se utilizan de esa manera. Muy bien. Yo sé que tal vez este tema es un poco confuso, pero no lo van a llegar a dominar si no realizan un ejercicio. Yo acá voy a dejar un ejercicio. Este ejercicio necesito que lo realicen. Necesito que me manden. Necesito que lo hagan a mano. Si lo quieren hacer a computadora está bien, no hay problema. Pero me gustaría que lo hicieran a mano para que yo voy a abrir un espacio en Blackboard para que ustedes puedan subir ahí su tarea. Si lo hacen a mano, le toman la foto y lo suben ahí. Si lo hacen no a mano, sino que lo hacen en la compu, entonces me pueden subir el archivo ahí también. Lo que me interesa es que ustedes puedan practicar esta parte. Yo necesito que me recuerden el día lunes. El día lunes creo que podría estar bien que yo les mande ese ejercicio resuelto. Pero si ustedes no me lo han enviado, si todos no me lo han enviado, entonces yo no voy a enviar el ejercicio hasta que ustedes ya lo hayan enviado. Realmente no les va a llevar mucho tiempo, solo sería analizar un poco. Les voy a mostrar acá el ejercicio. Ejercicio: realice los push hacia la tabla de símbolos de las siguientes líneas de código de cada scope correspondiente. Tengo acá 17 líneas. En cada una de las líneas, ¿qué es lo que tengo? Tengo variables, tengo mis scopes y con ello ya yo tendría acá como mi scope inicial tabla de símbolos, que es igual a lo que vimos anteriormente. Scope inicial es igual a la tabla de símbolos. A raíz de eso yo empezaría a crear mis tablitas o mis stacks para poder agregar las variables, y además de las variables yo voy a agregar en qué línea de código está para poder generar los scopes de este trozo de código. Entonces necesito que realicen este ejercicio lo más pronto posible. Como les digo, no les va a llevar mucho tiempo para que yo les pueda mandar este ejercicio ya resuelto, y además de eso se los mando resuelto y lo pueden utilizar como ejemplo para el examen, porque algo de esto viene en el examen. Toda esta diapositiva viene en el examen. Yo les voy a estar diciendo qué es lo que viene en su parcial a través del grupito de WhatsApp. Y esto sería todo por esta clase. Les agradezco por su atención y nos estamos escuchando en otro video.